sí, me lo manda por Teams. Creo que es más inmediato el Teams porque lo tengo de una vez en el celular, lo puedo ver y toda la cosa y no tengo que estar a la par de una computadora. Ah, Entonces sí, ok. si le llegara a pasar de nuevo, entonces nada más me avisa. Sí, porque yo estaba ya asustada de que por qué me borraba o sea, me borraba como los datos, y que uno metía en la tablita al principio, entonces, o sea, no entiendo por qué, pero sí, si me pasara otra vez, entonces yo le consulto. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Listo. Bueno, entonces ya llegamos a un acuerdo, muchachos. Eso sí, pónganle, ¿verdad? Pónganle y sáquense un 100, ojalá en esa vaina. Bueno, Profe, bueno, de mi caso, sí, rápido, gracias por la oportunidad nada más que nos está claro. dando. Creo que sí, se va a aprovechar, creo que todos la vamos a aprovechar al máximo. A mí, Ok. brevemente, lo que me pasó, tal vez, no sé si para efectos futuros, para que usted lo considere, es que habíamos, creo que, a ver si estoy mal, creo que habíamos visto en clase que normalmente nos iba a tocar un ejercicio grande y dos que relativamente eran, pues, más sencillos. Pero Ah, vieras que no sé si fue solo a mí, pero los tres ejercicios que me tocaron eran de método gráfico completos. Y sí. entonces yo estaba que me... No, no solo a ustedes, fueron a todos. Como les dije, yo cometí un error cuando les dije que eran ejercicios aleatorios, porque no, era un mismo examen para todos. O sea, todos resolvieron los tres ejercicios. El de lo de divertirse y estudiar, el de la dieta, que había que meter unos porcentajes, y el otro creo que era de unos armarios y unas sillas, una vaina así. No, no, todos resolvieron exactamente lo mismo. Y sí, como le digo, cuando ya yo revisé, cuando vi las notas, primero me asusté porque nunca había visto unos promedios tan bajos para el primer parcial. Es normal que salgan bajillos, pero ¿qué? Un promedio como de 65, más tirado a 70, pero ya sí de 55, sí es muy bajo. Entonces, cuando vi eso, me fijé en el examen y ya me acordé de lo que les acabo de decir, de que ese examen yo lo había utilizado en algún momento con algún grupo que por X o Y razón yo les había dado toda una semana para que hicieran el examen. Entonces, y por eso les había puesto, digamos, como un nivel más alto para que de ahí, o sea, que valiera la pena toda la semana que iba a estar abierto el examen. Pero bueno, se las compenso por ese lado Profe, con esta tarea. Ujú. entonces ya usted sabía que todos queríamos agarrarlo del cuello en este momento. Sí, sí, sí. También vieras que una vez, y esta de verdad, esta es cierta, una vez tuve un grupo muy, pero muy malo, de verdad. Es que, vean, yo les digo, uno como profesor se da cuenta de cuando tiene grupos buenos, grupos malos, y uno mide eso más que todo con la participación de los alumnos y la actitud de los alumnos. En la virtualidad es más difícil de verlo porque usted no le ve las caras ni ve a las personas ahí en un aula. Entonces, de ahí, usted puede ponerme en mute simplemente y yo no me voy a dar cuenta. Es decir, usted me pone en mute o yo estoy ahí hablando y usted está comiendo o está viendo un partido, lo que sea, pero yo no lo estoy viendo. Yo no lo estoy viendo a usted. Entonces yo no sé cuál es su actitud ante la clase. Es una desventaja de la virtualidad, pero en la presencialidad uno puede ver todas esas cosas. Gente dormida, como este curso se da en laboratorios, gente viendo partidos de fútbol o viendo cualquier otra tontera menos estando en la clase. Entonces, yo una vez tuve un grupo muy malo, de verdad, muy malo, muy vagos, llegaban tarde, copiaban, o sea, muy malo. Y me acuerdo también que les había aplicado ese examencito para ver si lograban despertarse. Entonces, pues ahí sí no les hice una curvita como les estoy haciendo a ustedes con esta tarea, porque si ustedes le ponen. Pero también me acordé que había usado ese examen para eso. Bueno, ya no hablemos más del examen, ya les dejé ahí la curvita, aprovechenla, de verdad, sáquense un 100 y para que cambien esa nota. Bueno, en semana 6, muchachos, les habilité ya aquí un archivito de Word que se llama ejercicios método simplex. Ábranlo, porfa. Okay. Este archivo de Word tiene 3 ejercicios. ¿Ok? El ejercicio número 1 es el que vamos a resolver hoy. El ejercicio número, y así con lujo de detalle, despacito, para que ustedes vean el paso a paso y no apresurar la marcha.
El ejercicio número 2, yo mañana les voy a hacer un video de la resolución del ejercicio número 2, ¿ok? Para poder tener suficiente tiempo para este ejercicio 1, este proceso que vamos a ver hoy es largo, es tedioso y o sea, requiere bastante detalle. Entonces, para enfocarme bien, resolverlo bien, y ya que llevamos unos minutillos ahí conversando de lo del examen y tarea, entonces voy a enfocarme únicamente en el ejercicio 1. El ejercicio 2, como les dije, mañana les subo en el transcurso del día un video que voy a hacer con la resolución del ejercicio número 2. Y el ejercicio número 3, olvídense el ejercicio número 3 porque es un ejercicio muy largo que no viene al caso ponerles algo tan largo. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con el ejercicio 1. Este ejercicio número 1 viene en prosa, es decir, nos va a tocar formularlo, pero a partir de este tema que se llama método simplex, yo les voy a dar los problemas ya formulados. Es decir, usted ya no le va a tocar formular, sino que yo le voy a decir como esto. Le digo la función objetivo y le digo cuáles son las restricciones. Y a partir de ahí, usted comienza a resolver el problema. Pero solo para este primer ejercicio, pues lo vamos a formular. Pero es para que haya claridad. Voy a ir abriendo aquí un Excelito. Profe, una pregunta, como método de trabajo ahorita en la clase, ¿usted recomendaría mejor como estar 100% observando o tal vez llevarlo al mismo tiempo como uno realizando el Excel y así? Qué buena pregunta. Si usted es rápido en el Excel, vaya haciéndolo. Pero si no, lo que le digo es, vaya prestando atención y tome nota de los detalles. Porque Ok, ok. recuerde que esta clase va a quedar, uy, suave, suave. ¿Alguien ya me ayudó a poner a grabar la clase? Sí, gracias. No sé quién siempre es que lo hace, pero quien lo haga le agradezco demasiado. Siempre se me olvida. ¿Ok? Entonces la clase queda grabada, esto lo va a poder ver 1000 veces, el video que le voy a hacer mañana lo va a poder ver 1000 veces, entonces yo les recomiendo, y obviamente yo les subo a ustedes el Excel, y ese Excel lo pueden utilizar, ¿verdad? Como base. Entonces sí les recomiendo, muy buena pregunta, gracias por hacerla, sí les recomiendo que si es rápido en Excel, pues manéjelo en dos pantallas, una en el Excel y en la otra viendo lo que estoy proyectando. Si no, concéntrese en ver lo que estoy proyectando, porque sí hay mucho detalle y se puede perder muy fácilmente. Ok, pura vida. Profe, Gracias por es que se me cortó un toque. ¿Qué fue lo que dijo del video que iba a subir o algo así? Ajá, que el ejercicio 1 lo voy a resolver ya y el ejercicio 2 les voy a hacer un video mañana en el transcurso del día que les voy a subir al aula virtual con la resolución del ejercicio. Ah, ok, pura vida. Ujú. Y con respecto a las consultas que usted habló sobre escribirle por Teams, yo es que nunca, digamos, nunca, solo he usado el chat cuando estoy en una clase. O Ajá, sea, eso como le envío un mensaje ahí de Teams. vea que hay una opción aquí de chat a la izquierda, no sé si está Ah, viendo mi pantalla. sí la Ajá. veo. Aquí, ¿cómo puedo hacer un chat nuevo? Nunca he hecho un chat nuevo. ¿Cómo hago un chat nuevo? Aquí será. Ah, sí, New Chat. Ve aquí a la Ok, derecha, donde estoy pasando. Aquí sí. le doy new Chat. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Dani, Dani Falles ese. Ureña. Ah, Ajá. ah, Entonces, ok, y ahí nada yo más le escribo y le pongo, envío. vamos a ver, prueba. Ya le llegó. Ya tiene que llegar. Y ahí ya me pone, ya digamos, ya yo le inicié un chat, usted se puede agarrar sobre ese chat y seguirme hablando y es privado, digamos, nadie está viendo esa conversación entre usted y yo. Ok, perfecto. Right. Pura vida. Bueno, hagamos una cosa para salir de esto, ya que son las 8 y ya llevamos media hora de clase, voy a pasar de una vez lista para enfocarnos simplemente en dar la clase. Catherine Agüero. Catherine Agüero. Suave porque una gente que me llegó. Ah, bueno, pero es que yo los tengo aquí en el teléfono. Pero yo creo que Catherine Agüero no.
No, Catherine. Angélica Profe, Alfaro. yo soy, Ajá. yo soy Catherine Agüero. Ok, perfecto. Angélica Alfaro. Presente, profe. Mauricio Araya. Presente, profe. Diego Artavia. Presente. Oscar Bugantes. Presente, profe. Melissa Brenes, ella sí se conectó temprano. Alejandro Cabrera. Presente. Luis Fernando Camacho. Presente, profe. Pablo Cantillo. Presente. Luis Miguel Céspedes. Presente, profe. Enrique Céspedes. Presente, profe. César Chacón. Sí, César se conectó ya. Oscar Coto. Presente. Daniel Díaz. Presente. Stephanie Espinosa. Presente, profe. Dani Fallas, ahí está. Kira Gutiérrez. Kira normalmente se está conectando al otro, pero hoy no estuvo. Alexa Hernández. Presente, profe. Gabriel Larios. Presente, profe. Giancarlos Leandro. Presente, profe. Daniel Mayorga. Presente, profe. Ignacio Méndez. Presente, profe. Silvia Mora. Presente, profe. Don Alex Moreira. Presente. Eso. ¿Está más difícil este o investigación de operaciones 2? No, se mantiene el 2, profe. Acepto ese examen, ¿verdad? Que estamos hablando. No, se mantiene el 2 todavía. Eso. Ok. María Celeste Murillo. Celeste. Esteban Oconitrillo. Presente, profe. Wilber Oconitrillo. Presente, profe. Max Paguaga. Presente, profe. Carlos Rojas, perdón. Aquí, profe, presente. ¿Me escucha? Sí, señor. Don Ok. Cristian. Don Cristian Sánchez, por ahí andaba. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, perdón. Eso. Jarns se conectó temprano y Gabriela también. Listo, ya pasamos lista. Ya salimos de eso. Ok, ahora sí. Ejercicio número 1. Dice dice el ejercicio número 1. Cierto fabricante produce 2 artículos A y B, para lo que requiere la utilización de 2 secciones de producción, la de montaje y la de pintura. El artículo A requiere 1 hora de trabajo en montaje y 2 en pintura. El artículo B, 3 horas en montaje y 1 en pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que pintura solo 8 horas cada día. El beneficio que se obtiene produciendo el artículo B es de $40 y el de A es de $20. Calcule la producción diaria de los artículos A y B que maximizan el beneficio. ¿Ok? Ahí viene una tablita de resumen. Lo que vamos a hacer es montar esa tablita de resumen, pero con el formato que usamos. Tenemos entonces producto A y B. Sí. Y vamos a tener una disponibilidad de recursos. Esos recursos son montaje y pintura, y vamos a tener una ganancia de cada uno de los productos. Ok, entonces dice que el artículo A es 1 hora en montaje y 2 en pintura, 1 en montaje, 2 en pintura y se gana $20. B es 3 horas en montaje, 1 en pintura, 3 en montaje, 1 en pintura y se ganan $40. La disponibilidad de horas de montaje son 9 y la de pintura son 8. Ok. Ahora le damos un poquito de formato a esto.
Entonces, formulemos nuestras variables de decisión. Entonces, X1 y X2. ¿Okay? Que nos dice el problema cuánto se debe producir, ¿verdad? De cada uno de los artículos. Entonces, esas son nuestras variables de decisión. X1 va a ser la cantidad a producir de A y X2 la cantidad a producir de B. Nuestra función objetivo va a ser maximizar ganancia. Entonces vamos a maximizar Z. Ok. Que vamos a escribir primero matemáticamente. $20 que nos ganamos con cada producto A multiplicado por X1, que es la cantidad a producir de A, más $40 que nos ganamos con cada producto B multiplicado por X2, que es la cantidad de B que se va a producir. Vamos a formularlo de una vez para que ahora lo resolvamos con Solver. Sería el suma producto de nuestras variables de decisión con las ganancias. Por último, vamos con las restricciones. Primero tenemos la no negatividad, donde vamos a decir que X1 y X2 deben de ser mayor o igual a 0. Y luego, estas dos, que vamos a poner color celeste, tenemos la disponibilidad en horas de montaje y la disponibilidad en horas de pintura. Ok. Dijimos que en montaje hay 9 horas disponibles, en pintura hay 8. Entonces no nos podemos pasar de eso, por lo que son de menor o igual. Escribamos las restricciones matemáticamente. Recuerden que lo leemos de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la de montaje sería 1 por X1, que ese 1 no lo ponemos, más 3 por X2, tiene que ser menor o igual a 9. Y en pintura son 2 horas que requiere el producto A multiplicado por X1, más 1 hora que requiere el producto B multiplicado por X2, debe ser menor o igual a 8 horas. Ok, ya lo tenemos escrito matemáticamente, formulémoslo ahora para resolverlo con Solver. Va a ser el suma producto de mis variables de decisión con mis horas de montaje y la de pintura va a ser el suma producto de mis variables de decisión con mis horas de pintura. Hasta ahí todo bien. Es la formulación. O sea, ya para este punto de lo que es método simplex, yo no les voy a pedir que formulen, pero no sé si tienen alguna duda. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es método de resolución simplex tabular. Entonces, ¿qué es el método simplex tabular? Es un método para resolver problemas de programación lineal, para resolver cualquier problema de programación lineal. ¿Por qué? Porque a diferencia del método gráfico que nos ayudaba a resolver problemas con únicamente 2 variables, el método simplex nos permite resolver problemas de programación lineal con cualquier número de variables, con 2, 3, 4 o hasta n variables de decisión. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Este problema tiene 2 variables de decisión. Este problema lo podemos resolver por método gráfico, lo podemos resolver por método simplex, lo podemos resolver con Solver, ¿ok? Pero aquí lo que nos atañe es
método simplex. El método simplex es un método, es un proceso. Si usted sigue a cabalidad el paso a paso, no se va a equivocar. Es decir, no deja campo a interpretaciones, como en algunos casos, como por ejemplo cuando en método gráfico decíamos, bueno, ¿cuándo empiezo la región factible en 0, 0 y cuándo la empiezo en otro lugar? Entonces ya ahí valía mucho la interpretación del contexto del problema. Aquí no. Aquí, ya que usted está trabajando únicamente con un problema que está formulado, la interpretación pues prácticamente queda de lado. Y si usted se enfoca en desarrollar bien el proceso, te va a salir bien. Y esto es pura aritmética. Son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Más de eso no hay nada más. ¿Ok? Entonces, lo que sí le recomiendo es preste mucha atención al proceso. Recuerde que esta clase queda grabada, el video de mañana también, y yo le voy a escribir aquí el paso a paso. ¿Ok? Entonces, para cuando resuelva ejercicios de estos, siga el paso a paso y va a ver que no hay pérdida. Bueno, paso 1. Paso 1 es convertir las restricciones a ecuaciones. ¿Cómo lo hacíamos en el método gráfico? Solo que aquí vamos a usar otra metodología. ¿Ok? Entonces resulta que estas dos restricciones las tenemos que convertir en ecuaciones. ¿Ok? Pero antes de convertir estas restricciones en ecuaciones, tenemos que entender algo, un concepto que ya les voy a explicar. De los apuntes que tiene que tomar, este es un apunte importante. El método que vamos a desarrollar el día de hoy nos va a permitir resolver problemas cuando tenemos restricciones, cuando todas nuestras restricciones son de menor igual. ¿Ok? Cuando todas nuestras restricciones son de menor igual. Cuando tenemos restricciones de mayor igual o de igualdad, vamos a utilizar un subproceso del método simplex, que se llama el método de la gran M. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy nos vamos a concentrar en resolver problemas que tienen únicamente restricciones de menor igual. ¿Ok? Bueno, voy a agarrar esta primera restricción como ejemplo. Y ojo, es únicamente como ejemplo. Esto no es parte del proceso para resolver por método simplex. Es simplemente que les voy a explicar un concepto y quiero que el concepto quede bien claro utilizando esta misma restricción. Bueno, aquí tenemos esta restricción, x1 más 3x2 menor o igual a 9. Vamos a ver dos casos. Vamos a evaluar dos valores de x1 y de x2 en esa restricción. Cuando x1 vale 1 y x2 vale 1, y cuando x1 vale 1, ¿ok? Perdón. Cuando x1 vale 3 y x2 vale 2. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. El primero vamos a hacer con x1 igual a 1 y x2 igual a 1. Entonces, decimos 1 más 3 por 1 menor o igual a 9. 3 por 1 es 3, más 1 es 4. 4 es menor o igual a 9. Esto es cierto. Ahora, aquí a la par,
vamos a evaluar el otro par ordenado, que x1 vale 3, entonces sería 3 más 3 por 2 menor o igual a 9. Ok. 3 por 2 es 6, 6 más 3 es 9. 9 es menor o igual a 9. Y esto es verdadero. Entonces, enfoquémonos en este primer caso. Vean que ahí tenemos que 4 es menor o igual a 9. ¿Cuánto le hace falta a 4 para llegar a 9, para completar la igualdad de 9? ¿Cuánto habría que añadirle a 4 para completar a 9? 5. 5, profe. 5. 5. Ok, 5. ¿Y cuánto? Ahora vamos acá. ¿Cuánto hay que completarle a 9 para llegar a 9? Ajá. 0, ¿cierto? A esto, muchachos, a esto y a esto es lo que le llamamos una, vamos a ponerlo aquí, variable de holgura. Que nosotros las variables de holgura las vamos a nombrar como S. S viene del inglés que es slack, que es holgura. ¿Dónde se utilizan las variables de holgura? Ojo, tome nota. Únicamente en restricciones de menor o igual. ¿Por qué? Porque es lo que me hace falta para completar a lo que está del lado derecho del menor o igual. Entonces vea que esa variable de holgura puede valer 0, como en el caso de la derecha, a como puede tener un valor distinto de 0, como en el caso de la izquierda. ¿Se entiende lo que es una variable de holgura, muchachos? Profe, una pregunta, perdón, a mí me confundí un poquito el segundo ejemplo. Ese 3 más 3 por 2, ¿de dónde sale? De aquí. Este 3 viene de aquí. Y este 2 viene de aquí. Y este 3 viene de acá. Lo que hice fue evaluar en la restricción estos dos valores de 3 y 2. Ok. Bueno, entonces les decía que esto era un paréntesis. Esto no es parte del procedimiento. Hacer esto que hice de agarrar esto y evaluarlo en la restricción, entonces esto no es parte del procedimiento. Simplemente fue un paréntesis para explicarles el concepto de variable de holgura. Porque si yo simplemente llego aquí en el Excel y les digo, bueno, para convertir las restricciones a ecuaciones hay que agregar una variable de holgura. Bueno, pero profe, ¿qué es una variable de holgura? Bueno, esto es una variable de holgura. Entonces, lo que quiere Profe, decir, ¿sí? Pregunta, ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene la S? No, de holgura. Holgura, de holgado, de amplio, de algo que hace falta. Ah, ok, Ajá, pura vida. ¿sí? Entonces, como les digo, esa holgura puede ser 0. O sea, no es holgado, es 0, ¿ok? Por eso la variable de holgura puede tomar valor de 0 o cualquier otro valor. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agregar, y aquí se los voy a poner en el paso 1, dice convertir las restricciones a ecuaciones. Para restricciones de menor o igual, se suma una variable de holgura a la restricción. ¿Ok?
se suma una variable de holgura a la restricción. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esta restricción se va a convertir en x1 más 3x2 más S1 igual a 9. Y ya ahí tengo mi variable de holgura. Se los voy a poner en negrita y en rojo para que puedan ver que ahí agregamos una variable de holgura. ¿Y cómo va a ser la segunda? La segunda va a ser 2x1 más x2 más S2 igual a 8. Profe, ¿pero por qué S2? Bueno, porque es que son variables distintas, son restricciones distintas, son variables distintas. Entonces la tenemos que diferenciar de S1. S1 y S2 son variables de holgura las dos, pero son variables diferentes entre sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el paso 1? Siempre que tengamos restricciones de menor o igual, lo que vamos a hacer es agregar una variable de holgura a la restricción para poder convertirla en ecuación. Bueno, paso 2 es igualar la función objetiva a 0. Este es un paso muy sencillo. Nosotros tenemos la función objetivo z igual 20x1 más 40x2, ¿cierto? Y esto va a convertir en z menos 20x1 menos 40x2 igual a 0. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente pasar todo lo que está a la derecha del igual, lo pasamos a la izquierda a la par del z. ¿Ok? Eso fue lo único que hicimos. Y eso, esta parte, la voy a marcar en negrita y con azul. ¿Alguna pregunta con el paso 2? Bueno, paso 3. El paso 3 va a ser crear la tabla simplex inicial. ¿Ok? Crear la tabla simplex inicial. Y les voy a poner aquí de una vez con todos, más bien así. El encabezado debe incluir todas las variables del problema. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer aquí es iniciar el proceso ya del simplex tabular. Y para eso necesitamos un encabezado de la tabla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner en ese encabezado de la tabla todas las variables que están en juego. ¿Ok? Todas y cada una de las variables que están en juego. Entonces, tenemos a Z, tenemos a X1, tenemos a X2, tenemos a S1, tenemos a S2 y tenemos a R. Un segundito, muchachos. Tenemos a R. ¿Quién es R? R es el valor que está a la derecha del igual. ¿Ok? R es el valor que está a la derecha del igual. Deme nada más un minuto muy rápido que mi esposa me está pidiendo algo que parece ser urgente. Deme un segundito, muchachos, deme un segundo.
Chiquillos, sorry que los moleste. ¿Dónde dijo el profe que subió el archivo a Teams o al aula virtual? En el campus. Ok, gracias. Listo, ya muchachos, disculpen. Ok, entonces enlistamos cada una de las variables que están en juego, ¿ok? Y ahora lo que hacemos es hacer una tablita, ¿ok? ¿Por qué le hice 3 renglones a esta tablita? Porque, bueno, tenemos una función objetivo y 2 restricciones. Entonces necesitamos un renglón para cada una de ellas, ¿ok? A este que está aquí a la derecha le vamos a llamar el renglón 1, ¿ok? R1, R2 y R3. A R1, en R1 siempre va a tener los coeficientes de la función objetivo. Siempre, siempre R1, ahí en R1, en el renglón 1, vamos a poner la función objetivo. No la podemos poner en ningún otro lado, solo en R1. ¿Ok? Y para R2 y R3, y para todos los renglones restantes, se ponen las restricciones. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá. En los renglones restantes se ponen las restricciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hacemos es poner los coeficientes de cada una de las ecuaciones que tenemos. Entonces, si la primera que tenemos que poner es la función objetivo, recuerden que aquí la función objetivo ya la tenemos en la forma que necesitamos, igualada a 0. Siendo así, de esta de color azul, ¿cuál es el coeficiente de z? 1. Coeficiente de x1. Menos 20. Coeficiente de x2, menos 40. ¿Hay S1? No, no hay S1, 0. ¿Hay S2? No, no hay S2 en la función objetivo, 0. ¿Y quién es R? R es el valor que está a la derecha del igual, que en este caso, R es 0. ¿Ok? Vamos con la primera restricción. ¿La primera restricción tiene Z? No, coeficiente 0. Coeficiente de x1 es 1. Coeficiente de x2 es 3. Coeficiente de S1 es 1. Coeficiente de S2 es 0 porque no hay S2 en esa restricción. Y valor de R, 9, que es el valor que está a la derecha del igual. Vamos con la tercera restricción. ¿Tiene Z? No, 0. Valor de x1, el coeficiente de x1, 2. Coeficiente de x2, 1. Coeficiente de S1, 0. Coeficiente de S2, 1. Valor en R, 8. Y de esa manera, muchachos, ya tenemos la tabla simplex inicial. ¿Alguna duda en cómo crear la tabla simplex inicial? Todo bien, profe. ¿Ok? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien hacer algo? ¿No? Paso 4. Vamos con el paso 4. Paso 4. Vamos a determinar
Más bien, escoger la columna pivote. ¿Ok? Ese es el paso 4. Y el paso 4 va a depender de si estamos maximizando o si estamos minimizando. Si estamos maximizando, se debe escoger la columna que tenga el valor más negativo del renglón 1. Y si estamos minimizando, se debe escoger la columna que tenga el valor más positivo del renglón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos maximizando, ¿cierto? Entonces me dice este paso, escoja la columna que tenga el valor más negativo en el renglón 1. ¿Cuál es el valor más negativo del renglón 1, muchachos? La columna X2 menos 40. Correcto. Quiere decir que esta, que estoy marcando acá, la pongo con color más fuerte, esa es la columna pivote. Lo que hacemos es que nos fijamos en los coeficientes de el renglón 1 y vemos cuál es el más negativo, porque estamos maximizando. Si estuviéramos minimizando, vamos a escoger el más positivo de todos. ¿Ok? Entonces, estamos maximizando, el más negativo es menos 40. Quiere decir que esta que acabo de marcar en este color es la columna pivote. Notas, no mentira, esa es con la que sigue. Eso es columna pivote. Ahora vamos con el paso 5. El paso 5 es escoger el renglón pivote. ¿Cómo escogemos el renglón pivote? Entonces, se debe dividir, o más bien se debe escoger el renglón con el resultado menor de la división de R entre el valor respectivo de la columna pivote. Entonces, ¿qué significa esto? Se debe escoger el renglón con el resultado menor de la división de R entre el valor respectivo de la columna pivote. Ah, bueno. Entonces, lo que me está diciendo es que tengo que dividir R entre el valor respectivo de la columna pivote. En este caso, para el renglón 2 es dividir 9 entre 3. Eso me da 3. Y para el segundo caso es dividir 8 entre 1. Y eso me da 8. ¿Cuál de los dos es el valor menor? El valor menor es 3. Entonces, quiere decir que el renglón pivote es este que estoy marcando acá. ¿Se entiende cómo escoger el renglón pivote? No, profe, ¿puede repetirlo de nuevo? Claro que sí. Para escoger el renglón pivote, usted primero tiene que hacer una división. ¿Cuál es esa división? El valor de R, ¿ok? Ve aquí R, entre el valor respectivo de la columna pivote. Entonces usted divide 9 entre 3. Y luego para el segundo renglón, bueno, para el tercer renglón, 8 entre 1. Esas divisiones, una le dio 3 y la otra le dio 8. Entonces usted escoge, el renglón pivote va a ser el que le haya dado el valor menor de esas dos divisiones. Entonces en este caso es 3, quiere decir que este es un renglón pivote. Listo, gracias. Bueno, importante
estas notas que les voy a poner aquí del renglón pivote. El renglón 1 nunca puede ser el renglón pivote. Eso es importantísimo. Nunca, 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 nunca. ¿Ok? Entonces, para que ni siquiera le hagan el procedimiento. Es decir, ese renglón nunca, en ningún caso, va a ser el renglón pivote. ¿Ok? Y la otra nota importante es que si el elemento, la columna pivote, es negativo o 0, ese no puede ser el renglón pivote. ¿Qué es lo que quiere decir esta otra nota importantísima? Imaginemos que acá, donde está este 3, en vez de un 3 haya un -3. ¿Ok? Lo que está diciendo este punto es que si aquí este valor de la columna es negativo, ni siquiera puedo tomar en cuenta a este renglón como candidato a ser renglón pivote. De una vez lo descarto. Ni siquiera lo tomo en cuenta para hacerle la división. No puede ser renglón pivote. Y la otra es que si aquí en vez de un -3 o de un 3 o lo que fuera hubiera un 0, este tampoco se vale. No lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no existe la división entre 0. Entonces, si ahí hubiera un 0 o un número negativo, no voy a tomar en cuenta ese renglón como potencial candidato a ser renglón pivote. ¿Se entienden las excepciones para el renglón pivote, muchachos? Nunca puede ser el renglón 1 y nunca puede ser cuando los elementos de la columna pivote son negativos o 0. ¿Alguna Sí, duda profe. con eso? Todo bien. Ok, bueno. Es importante, y vea que ahí se lo pongo en las notas para que cuando esté resolviendo este tipo de ejercicios, pues lo tome en cuenta. Ok. Vamos ahora con paso 6. Paso 6 es convertir el pivote en 1. El pivote es la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote. ¿Cuál es la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote? En este caso, en esta tabla. El 3, profe. El 3. Esta es la intersección entre la columna y el renglón pivote. Quiere decir que este 3 que puse en negrita es el pivote. Y entonces, ¿qué es lo que dice el paso 6? Convierta ese 3, conviértalo en 1. Bueno, algunas cuestiones en matemáticas son tan sencillas como cuando estábamos en método gráfico que decíamos, convierta esa restricción a ecuación y nada más le cambiamos el signo. Algunas cosas son así, pero algunas otras son sencillas, pero no son tan a la ligera. ¿Cuál es una manera sencilla, matemática, para convertir ese 3 en 1, muchachos? Dividirlo entre 3. Correcto. Entonces, si usted divide ese 3 entre 3, le va a dar 1. Pero resulta, muchachos, que aquí estamos trabajando con álgebra matricial, que yo, al puro inicio, yo no le hablo de eso, no se lo toco, porque si no, hay algunos que se echan para atrás, les da miedo y dicen, uy, no, ¿verdad? Entonces yo lo hago lo más sencillo posible, pero esto usted lo puede complicar tanto usted quiera, ¿ok? Pues yo lo hago lo más sencillo posible. Esto es álgebra matricial y resulta que en el álgebra matricial, cuando usted quiere realizar una operación sobre algún elemento de la matriz, tiene que aplicarlo a todo el renglón de esa matriz.
Entonces, para realizar el paso 6, que es convertir el pivote en 1, lo que vamos a hacer es dividir el renglón pivote, aquí le voy a poner todos los coeficientes del renglón, renglón pivote entre el pivote. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 0 entre 3, 1 entre 3, 3 entre 3 y así sucesivamente. Todos los coeficientes del renglón pivote los vamos a dividir entre 3 y con eso vamos a conseguir convertir ese 3 en 1. ¿Ok? Entonces voy a agarrar esta tablita, me la voy a llevar tal cual acá. Entonces, voy a borrar esto acá porque esos valores van a cambiar. ¿Y qué es lo que hago? Aquí le voy a poner esta formulita. Esto mejor lo voy a poner aquí para que se vea. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Dividimos este elemento entre el pivote. Y lo que hago es que con F4 fijo ese pivote. Si usted quiere, también simplemente le puede poner la división entre 3, entre el número. Le va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué hacemos? Jalamos esta formulita hacia la derecha y vean que ya ahí están las divisiones. ¿Ok? Ahí está 1 entre 3, 3 entre 3, 1 entre 3, 0 entre 3 y 9 entre 3. Estos que quedan con decimales, yo les recomiendo que los trabajen con fracción. ¿Ok? Para que no se vea ahí tanto número. Y vean que ya logramos el cometido que queríamos, que era convertir este 3, lo convertimos en 1. ¿Alguna pregunta con el paso 6 de cómo convertir el pivote en 1? Ok. Entonces, seguimos. 7. Convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. ¿Qué quiere decir? Si el pivote es 1, este menos 40 y este 1 los tengo que convertir en 0. ¿Ok? Y ya van a ver cómo vamos a hacer eso. Como aquí ya esta tablita trae fórmulas, lo que voy a hacer es pegarla como valores y luego voy a copiarle el formato a esta tabla y se lo pego a esta para que hagamos el mismo formato. Pero aquí va a suceder algo. Voy a poner todas las celdas ya de color blanco. Esto le quito la negrita. Y los renglones que están arriba y abajo del renglón pivote, ellos van a cambiar, pero el renglón pivote no va a cambiar. ¿Ok? Vean que el paso 7 es convertir este menos 40 y este 1, hay que convertirlos en 0. Bueno, ¿cómo podemos convertir ese menos 40 en 0? Uno dice, muy fácil. Y súmele 40, ya tiene el 0. Sí, eso es cierto, es una manera muy sencilla. Pero nuevamente, principios del álgebra matricial es que si vamos a hacer algo, una operación en un coeficiente o en un elemento del renglón, tenemos que impactar a todo el renglón. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que a esto le llamamos renglón pivote? Alguien, o sea, todos entendemos el contexto de lo que es un pivote. Es un punto de apoyo, ¿sí? Si fuera el fútbol es como un Álvaro Saborío, ¿ok?
es sobre el que se apoya, sobre el donde hay un punto de apoyo. Entonces, el pivote nos sirve para eso, para apoyarnos sobre el pivote. Entonces, para convertir ese menos 40 en 0, vea lo que vamos a hacer. ¿Ok? Preste bastante atención, que aquí es donde puede haber un poco de confusión, aunque es una operación muy sencilla. Vamos a decir, a ese menos 40 le voy a cambiar el signo, entonces voy a decir 40. Lo voy a multiplicar por el renglón 2, que es el renglón pivote. Y luego al resultado de esa multiplicación le voy a sumar el propio renglón, el renglón 1. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con ese 1? Con ese 1 le vamos a cambiar el signo, entonces vamos a decir menos 1 por el renglón pivote, que es el renglón 2, más el renglón 3, que es el propio renglón. Entonces vean, por ejemplo, si utilizamos esta formulita, vean cómo logramos cambiar este menos 40 a 0. Vean, menos 40 por 1 es menos 40. ¿Ok? Perdón, estoy con el positivo. 40 por 1 es 40 positivo. Más el renglón 1, menos 40, ya me dio 0. Y esa es la operación que nosotros vamos a hacer acá, pero se lo tenemos que aplicar a todo el renglón. Entonces, vean de nuevo, vamos a decir 40 por el coeficiente del renglón pivote más el propio renglón. Y con el que sigue. 40 por el coeficiente del renglón pivote más el propio renglón. Y así sucesivamente. Vean con el menos 40. 40 por el renglón pivote más el propio renglón. Vean que ya me dio 0. Yo jalo esta formulita hacia la derecha y ya tengo ahí los resultados. Voy a pasar este a fracción. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con el renglón 3. Entonces vean que decimos. Menos 1 por el renglón pivote más el propio renglón. Y aplicamos esta fórmula para todo el renglón. Estos dos de acá los voy a poner en fracción. Y ya está. ¿Alguna pregunta con ese paso, muchachos? Es el paso donde eventualmente se puede complicar más, pero vea que es básicamente multiplicación y suma. ¿Alguna pregunta con ese paso? Ok. Entonces, lo que sigue es el paso 8. Paso 8 es determinar si se continúa o si se llegó a una solución. Recuerden que les había contado que este es un proceso iterativo, es decir, son iteraciones, repeticiones. Entonces, si no llegamos a una solución, tenemos que repetir completamente todo el proceso. ¿Okay? Entonces, este también depende de si estamos maximizando o si estamos minimizando. Si estamos maximizando, nos detenemos si no quedan coeficientes negativos en el renglón 1. ¿Okay? Y si estamos minimizando, nos detenemos si no quedan coeficientes
coeficientes positivos en el renglón. Entonces, esto nos dice cuándo nos detenemos. Entonces, vean, estamos maximizando. Dice, nos detenemos si no quedan coeficientes negativos en el renglón 1. ¿Nos quedan coeficientes negativos en el renglón 1? Sí. Sí, menos 6 y 2/3. Es el único que queda. Entonces, quiere decir que continuamos. ¿Hasta dónde continuamos? Hasta el momento en que ya no tengamos coeficientes negativos en el renglón 1. Profe, ¿y cuántas repeticiones, cuántas iteraciones se pueden ocupar para que eso suceda? Pues bueno, las que sean necesarias. No hay un número específico. Sí le digo que en los ejercicios que vamos a resolver nosotros, máximo, pero ya sí máximo, muy exagerado, 4 iteraciones. Pero normalmente no pongo ejercicios de más de 3 iteraciones. ¿Por qué? Porque es un procedimiento cansado, tedioso y como les decía, que se presta mucho para el error humano. Entonces, bueno, si ya definimos que seguimos, entonces nos toca repetir todos los pasos. ¿A partir de cuál paso repetimos? A partir del paso 4, porque ya los pasos 1, 2 y 3 ya los tenemos. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Cuál es el paso 4? Escoger columna pivote. Y entonces, sí, dígame. Pero perdón que lo interrumpa, nada más, usted podrá volverse un segundo a la última fila para ver la fórmula. Es que me dio diferente, entonces no sé qué fue lo que puse mal. Menos 1 por el elemento del renglón pivote más el propio renglón. Ok, profe, gracias. Mucho gusto. Ok, entonces estábamos con determinación de la columna pivote. La columna pivote es, cuando estamos maximizando, escoger el elemento más negativo del renglón 1. Pues resulta que ya solo nos queda un elemento negativo. Entonces, esta de acá es, me ayudan ahí por favor con ese micrófono. Esta es la columna pivote. Luego, paso 5, escoger el renglón pivote. ¿Cómo escogíamos el renglón pivote? Pues dijimos que vamos a dividir R entre el elemento respectivo de la columna pivote. ¿Okay? Entonces, en este caso, el resultado de la división en uno nos dio 9 y en otro nos dio 3. Escogemos el menor de los dos resultados. Quiere decir que el renglón 3 es el renglón pivote. ¿Y quién es el pivote? Este valor de acá que voy a poner en negrita, que es 1 y 2/3. Paso 6, convertir el pivote en 1. Entonces, nos toca convertir ese 1 y 2/3, convertirlo en 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Borramos todos estos valores y lo que vamos a hacer es dividir cada coeficiente del renglón pivote entre el pivote. ¿Okay? Y voy a fijarlo para que cuando jale la fórmula no se siga moviendo. ¿Qué pasa? Entonces vean que ya logramos el cometido de tener nuestro pivote con valor de 1. Luego seguimos con el paso 7, que es convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, para convertir esos elementos en 0, que en este caso el pivote es 1, solo tiene coeficientes arriba de él, tenemos que cambiarle el signo. Entonces en este caso vamos a decir 6 y 2/3 positivos por el renglón 3, que es el renglón pivote, más el propio renglón, que es el renglón 1.
Y para el caso de este 1/3, vamos a decir menos 1/3 por R3, que es el renglón pivote, más R2, que es el propio renglón. Ahora esta tablita, la voy a copiar acá. Ok, y ahora sí, voy a poner todo esto en blanco. Esto le quito. Y estos dos renglones van a cambiar sus valores. Ok, entonces vamos con el primero. Dice que es 6 y 2/3 multiplicado por R3 más el valor en R1. Y esto lo muevo hacia la derecha. Y vean que el menos 6 y 2/3 ya lo convertí en 0. Vamos con el segundo renglón. Es menos 1/3 por R3, que es el renglón pivote, más el propio renglón. Jalo esta formulita hacia la derecha y vean que ya también convertimos ese 1/3, ya lo convertimos en 0. Y ahora, paso 8. Determinar si se continúa o si se llegó a una solución. Bueno, estamos maximizando, ¿cierto? Y dice que nos vamos a detener cuando no queden coeficientes negativos en el renglón 1. Y vean que ya no hay ni un solo coeficiente negativo en el renglón 1. Quiere decir que ya terminamos, ya llegamos a una solución. Bueno, pero ¿cuál es esa solución? Ok, entonces preste atención acá. Lo que vamos a hacer, voy a agarrar unas flechitas. Vamos a decir, vamos a empezar siempre con Z, ¿ok? Entonces vamos, Z, nos ponemos aquí a la par de Z, ¿ok? Y vamos a bajar hasta donde nos topemos al 1 y vean que está justo debajo de Z. Cuando me encuentro al 1, me voy a ir a la derecha hasta donde está R. Y ese es el valor que va a tomar Z, ¿ok? Lo voy a poner en rojo. Ok. Entonces, Z, me pongo la par de Z, bajo hasta donde me topo al 1 y cuando me topo al 1 me voy completamente a la derecha el valor de R. Entonces, quiere decir que Z es igual a 140. Vamos con X1. Empezamos a la par del X1, nos vamos a ir hasta abajo hasta que nos topemos al 1 y cuando nos topamos al 1 nos vamos a ir completamente a la derecha al valor de R. Quiere decir que X1 es igual a 3. Y por último, vamos con X2. Nos ponemos a la par de X2, bajamos hasta donde está el 1 y nos vamos a la derecha completamente hasta donde está el valor de R. Quiere decir que X2 es igual a 2. Y de esta manera, muchachos, hemos llegado a la solución del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría volverme a mostrar la fórmula del primer renglón de esa última tabla? Claro. Es 6 y 2/3 multiplicado por el renglón pivote más el renglón 1. Ok.
6 y 2 tercios lo escribe 6 espacio 2 tercios. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Cosas importantes o generalidades. Profe. Sí. Una pregunta, digamos, por ejemplo, tenemos que cada, digamos, Z, X1 y X2 dieron un resultado, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la Z y el X1 me queda, digamos, en 140 los dos? ¿Hay algún problema con eso o no se puede? No va a suceder, eso no se puede. Si eso le da así, es porque hay un error. Ok, gracias. Ajá, sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Vea, generalidades. Recuerden que les comenté que esto es álgebra matricial. Entonces resulta que si ustedes pueden ver acá, en esta matriz, que estoy marcando ahí, de las columnas de las variables de holgura, vean que tenemos puros ceros y unos. Y que del lado de X1 y X2 tenemos puros números ahí revueltos. ¿Ok? Si usted se va abajo, aquí a la última tabla, a la tabla que tiene la solución, vea qué interesante lo que pasó. Ahora X1 y X2 es donde hay ceros y unos, y en S1 y S2 hay otros números. ¿Ok? Alguien que se acuerde un poquito de álgebra, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hicimos? Sin habérselos dicho yo. Pero eso no era algo como la inversa de la matriz, algo así. Parecido, pero no es lo mismo. Lo que hicimos fue encontrar la matriz identidad de esa matriz que estoy marcando ahí. Que sí, que es como decir una inversa, pero no es lo mismo. Es la matriz identidad. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos. Buscar la matriz identidad de esta matriz y con eso poder encontrar los valores de X1 y X2. Esa es la primera generalidad. Eso es simplemente cultura general. Yo no se lo voy a evaluar, no le voy a preguntar por eso, pues simplemente cultura general para que entiendan cuál es el proceso matemático o el procedimiento matemático que estamos utilizando aquí. Segunda generalidad, que esto sí se lo puedo evaluar, sí se lo puedo preguntar. ¿Cuánto creen que sea el valor de las variables de holgura S1 y S2? Basándose en esto que se obtuvo acá. Está bien, las flechas les pasan por encima y lo tapan, pero ahí medio se ve. ¿Cuál creen ustedes que es el valor de las variables de holgura de ese problema? El valor de las variables de holgura de ese problema es 0. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna variable de holgura donde tenga ceros y unos. Es decir, como este patrón aquí que se tiene con X1 y X2. ¿Cómo validamos eso? Resolvamos el problema en Solver. Vean que ya tenemos el problema formulado. Entonces, nos vamos a Solver. Función objetivo, celda verde. Quiero maximizar. Celdas variables, esas dos amarillas. Restricciones, esas dos celdas amarillas tienen que ser mayor o igual a 0. Esta tiene que ser menor o igual a esta celda que contiene el 9. Y esta otra menor o igual a la celda que contiene el 8. Y agregamos. Escogemos método de solución simplex, LP, ya saben por qué entonces es que Solver tiene como opción simplex, porque resulta
que Excel en microsegundos hace todo ese proceso que acabamos de hacer. En microsegundos. Se le da a resolver y nuevamente en microsegundos llegó a la solución que nosotros llegamos después de como 40 minutos de estarle dando a esto. X1 es igual a 3, X2 es igual a 2 y la función efectiva es 140. Exactamente igual a el resultado que obtuvimos aquí abajo. Ahora sí, vean nuestras restricciones. Vean que la disponibilidad de horas de montaje, ahí puse montaje. La disponibilidad de horas de montaje, habían 9 horas disponibles diarias y estamos usando las 9 horas disponibles diarias. Y en pintura, habían 8 horas disponibles diarias y estamos usando las 8 horas disponibles diarias. ¿Cuánto es entonces, muchachos, el valor de las variables de holgura de este problema? Sí, 0. 0. Porque vea que aquí dijimos X1 más 3X2 más S1 tiene que ser igual a 9. Y aquí esto me está dando igual a 9. Quiere decir que S1 es 0. 2X1 más X2 más S2 es igual a 8. Y aquí me está dando 8. Quiere decir que S2 es igual a 0. ¿Qué significa, ahora sí para aterrizar, cuando nuestras variables de holgura en restricciones del tipo menor o igual, qué significa cuando una variable de holgura me da 0? Que estoy usando ese recurso al 100%. Si tengo 9 horas de montaje, vean que estamos usando las 9 horas de montaje. Tengo 8 horas en pintura y estoy usando las 8 horas en pintura. ¿Sí? Quiere decir que estamos usando nuestros recursos al 100%. Y entonces, el encontrar el valor de las variables de holgura es importante. ¿Por qué? Porque nos indica, si el valor de la variable de holgura fuera diferente de 0, nos indica que hay un recurso o que ese recurso no está siendo utilizado en su totalidad. Entonces, como futuros profesionales, tomadores de decisiones, ¿qué es lo que nos hace ver eso? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder utilizar ese recurso al 100%? Porque ¿de qué se trata la investigación de operaciones? De optimizar el uso de los recursos. Si un recurso no está optimizado, no se optimiza y no se utiliza al 100%. ¿Sí? A no ser que usted esté minimizando, ¿verdad? Pero si está maximizando, lo que queremos es maximizar ganancia. Utilice todos sus recursos disponibles para maximizar esa ganancia. ¿Alguna pregunta con esto último que expliqué, muchachos? Profe, ¿podría explicarte nuevo esa lógica que acaba de decir, porfa? Sí, claro. Sí hay claridad de que las variables de holgura valen 0. Eso sí, digamos, quedó claro. ¿O lo tiene Sí. claro? Sí, Ok, profe, sí. ok, entonces partamos de ahí. Entonces, esas variables de holgura valen 0. Entonces, concéntrese en esto que le estoy marcando acá. Si S1 y S2 valen 0, ¿ok? Entonces, su restricción tiene un valor de 9 y su otra restricción un valor de 8. Resulta que con estos valores que encontramos, que son los valores óptimos de las variables de decisión, nosotros logramos utilizar las 9 horas disponibles de montaje, las estamos utilizando. Porque con estos valores de X1 igual 3 y X2 igual 2, perdón, me atrabé, de X1 igual 3 y X2 igual 2, obtenemos un valor de 9. Y para la segunda restricción tenemos 8 horas disponibles. Y cuando nosotros agarramos estos valores y los evaluamos en esta restricción, obtenemos un valor de 8. Quiere decir que de las 9 horas que usted tiene disponible de montaje, está utilizando las 9 horas. Y de las 8 horas disponibles de pintura,
usted está utilizando las 8 horas, es decir, está utilizando el 100% del recurso. Ahora, ¿qué pasaría si alguna o las dos variables de holgura tienen un valor diferente de 0? Quiere decir que usted no está utilizando ese recurso al 100%. Le está faltando esa holgura o ese pedacito, ese añadido que no lo está utilizando. Le está, digamos que, sobrando. Entonces, aquí la línea de pensamiento es, si mis variables de holgura tienen un valor diferente de 0, es porque no estoy utilizando ese recurso al 100%. Ok, profe, nada más una cosa, digamos, desde un punto de vista diferente, si yo no estoy, o sea, si mis variables de holgura son 1 o algo así, digamos, eso no se podría ver como algo positivo, de que no estoy usando tal vez el 100% de la maquinaria, no sé lo que sea, y aún así estoy llegando al punto digamos, o sea, estoy llegando al punto máximo, ¿sí? Eso no se podría ver desde un punto como algo positivo. Lo puede ver desde una perspectiva positiva, pero yo le daría vuelta a la tortilla y sería un poquito más retador en la interpretación del resultado. Y lo que le diría es, ¿para qué voy a tener un recurso que no estoy utilizando al 100%? ¿Qué puedo hacer para utilizar ese recurso al 100%? Y si uso ese recurso al 100%, le aseguro que le va todavía a incrementar más la ganancia. Pero eso es lo que usted tiene que ver. Pero hay ciertas otras restricciones que puedan hacer que usted no use ese recurso al 100%. ¿Sí? Ok, Entonces, perfecto. es la manera de verlo. Entonces, es la interpretación del resultado. Usted lo puede ver como una manera positiva, sí, porque todavía le queda algo del recurso y aún así está maximizando ganancia, pero ojo, la está maximizando sin utilizar ese 100% del recurso. ¿Qué pasaría si lo utiliza al 100%? Eventualmente va a todavía obtener una ganancia mayor. Perfecto, gracias. Mucho gusto. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Profe, una pregunta a raíz del último comentario que acaba de hacer, que me nace. ¿Sí? Si en este ejemplo en particular, la holgura como tal que tenemos de esa variable es 0 y nos indica que estamos utilizando al 100% los recursos porque estamos maximizando, o de eso se trata el ejercicio. Si estuviéramos minimizando, que fuera el caso contrario, esa variable de holgura, entonces, ¿qué valor me tendría que dar? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sucede que en muchos problemas de minimizar, las restricciones más bien son de mayor igual o de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene problemas de minimizar, normalmente recuerde que no es disponibilidad de recursos, sino más bien requerimientos que se tienen. Entonces usted lo que busca es cumplir con mínimos. Recordemos los problemas que hemos visto con dieta. Por ejemplo, se requiere un mínimo de 20 proteínas, se requiere un mínimo de 30 o de 3000 calorías. Entonces sus restricciones más bien son de mayor igual. Entonces normalmente, no le voy a decir que siempre, pero generalmente los problemas de minimizar son con restricciones de mayor igual y los problemas o de igualdad. Y los problemas con restricciones de mayor igual o de igualdad no trabajan con variables de holgura, trabajan con otras variables que vamos a ver la próxima semana. Una que se llama variable de exceso y otra que se llama variable artificial. Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues ya prácticamente terminamos la clase. Nada más para ahondar un poquito aquí en el tema. Voy a hacer muy rápidamente. Esto no es nada que les vaya a evaluar, pero a los que les interesa este tipo de cosas,
podríamos también verlo desde el punto de vista gráfico. Recuerden que este problema tiene solo dos variables de decisión, entonces nosotros eventualmente podemos graficar esto y verlo desde el punto de vista gráfico. Lo voy a hacer muy rápido, ¿ok? Entonces aquí yo tendría x2, o más bien y es igual a menos x1 o menos x más, no, menos un tercio x menos un tercio más 3. En esta otra sería y igual menos 2x1 más 8. Entonces, muy rápidamente nada más, yo creo que esto también puede ayudar a verlo desde un punto de vista más gráfico, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Tenemos y igual menos un tercio x más 3 y la otra es y igual menos 2x1 perdón, era menos 2x. Voy a hacer el... Entonces vean que es un problema de maximizar. Entonces nuestra región factible pues está aquí, ¿verdad? Desde el origen 0, 0. Me voy a la derecha, topo con cerca. Subo, me voy a la izquierda y vuelvo a subir y luego bajo. Vean que casualmente aquí está este punto, ¿verdad? 3,2, que es la solución del problema. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es gráficamente cómo se resuelve este problema. Normalmente, nosotros podríamos estar en ocasiones con problemas donde no se utiliza el 100% de los recursos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si nosotros hacemos un cambio por acá. Voy a tener que en montaje, vamos a ver cómo lo puedo plantear para que no utilicemos todas las horas. Vamos a ver, denme un segundito a ver qué me puedo inventar aquí. A ver si 11 y 8. Voy a resolverlo con eso. Vamos a ver. Denme un segundito. Es que no cambié aquí, perdón, el cambio era aquí. Bueno, ahí se usan igual, pero esto no hace sentido porque son productos enteros. Lo que quiero es llegar a algún punto donde tenga aquí algún sobrante. Vamos a ver si más bien me tiro aquí para abajo. Ya con esta no la pego, ya no los molesto más. No lo pegué porque aquí me va a tirar con decimales. A pesar de que estamos hablando de productos que son enteros, pues Excel me va a tirar esto con decimales. Bueno, a lo que quería llegar es que normalmente cuando tenemos ese tipo de excesos, si es que hubiera, digamos, un valor de la variable de holgura, nosotros lo podríamos ver cuando lo graficamos. Es decir, queda muchísimo más claro cuando tenemos un valor de holgura porque lo podemos ver justo desde la parte gráfica. Pero bueno, este no era el caso. No, olvídense lo que acabamos de ver acá, no los quiero enredar.
quedémonos con esta parte. Voy a volver a los valores originales que eran 9 y 8 y aquí le vamos a poner 9 y 8. Vamos a resolver. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, pues bueno, ese es el procedimiento para resolver problemas a través de método simplex. Vean que llegamos exactamente al mismo resultado que con Solver. Solver, de hecho, utiliza este procedimiento que nosotros acabamos de utilizar, pues lo hace 1000 veces más rápido que nosotros, pero es básicamente eso. El proceso que utiliza Solver es lo que acabamos de hacer acá. Bueno, si no hay preguntas respecto a esto, entonces recuerden la tarea 2, tienen toda una semana para hacerla. Les va a ayudar para mejorar la nota del primer parcial. Y mañana les subo en el transcurso del día el video con la resolución del ejercicio número 2 de esto, de simplex tabular. La próxima semana vamos a ver lo que les decía, un subproceso de simplex tabular que se llama método Lagrange M cuando tenemos restricciones de mayor igual y de igualdad. Y para la siguiente semana, que ya sería la semana 8, quedaría una tarea de esto de simplex tabular. Por el momento eso sería todo, muchachos. No sé si tienen alguna consulta. No, muchas gracias, profe. Buenas noches. Pura vida. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Pura vida. Buenas noches, profe. Gracias.